Verónica Mendoza, congresista de Acción Popular Frente Amplio, que ayer votaron no. ¿No es cierto? No. Gracias por estar con nosotros. A ti, Rosa María, por la invitación. El Gracias. caso suyo es un caso especial, porque usted fue congresista elegida por el Partido Nacionalista Peruano y además conocía perfectamente las actividades del señor Ollantumala y de su esposa, ¿no? Hasta hace algunos meses, años, era parte de la vida política, digamos, de esta agrupación. ¿Por qué votó no? O sea, digamos, imagínese usted que hubiera llegado, que se hubiera dado la posibilidad, o sea, porque fíjense, hay dos escenarios distintos. Cuando yo voto no, sabiendo que no lo voy a censurar, y cuando voto no, sabiendo que con mi voto estoy censurando el gabinete, ¿no? Son dos cosas distintas. Ayer usted sabía que no iban a censurar. ¿Casi segura? ¿Sabía o no sabía? 66-61 estaba apretado, digamos, había alguna posibilidad, remota quizás, pero sí alguna posibilidad de que se llegara a la censura, ¿no? Pero bueno, ¿por qué votó no? Rosa María, en nuestra bancada, durante la presentación del gabinete, antes y después, ha ido planteando una agenda de puntos muy concretos, ¿no? Que no corresponden al programa maximalista que nosotros quisiéramos que se pudiera implementar, pero sí algunas exigencias que tienen que ver con cosas, además, que el propio gobierno ha ido planteando a lo largo de los últimos meses y que han estado, además, en la agenda pública y sobre los cuales esperábamos una respuesta concreta. Por ejemplo, remuneración mínima vital. Una respuesta tan sencilla como, señores congresistas, vamos a plantear la discusión de este tema en el Consejo Nacional del Trabajo, vamos a esperar que se eleve el informe al Ejecutivo para ver si se aprueba, si es viable o no. Sobre eso, negativa absoluta a siquiera discutir el tema. Por ejemplo, segundo ejemplo, política energética, falta de horizonte, falta de claridad total respecto a un gasoducto del sur que ha sido ofrecido a la macrorregión sur desde el inicio del gobierno, que se ha inaugurado incluso en alguna oportunidad y sobre el cual hay tantas contramarchas que ya no se tiene claro el esquema final que va a licitar el gobierno. Y no lo tiene claro la ciudadanía del sur, pero tampoco lo tienen claro los inversionistas, que deben estar pensando, pues finalmente, qué es lo que quiere este gobierno. Entonces nosotros queríamos pronunciamientos sobre cosas muy concretas que tienen que ver con la institucionalidad también, Rosa María, porque me parece que la agenda se ha focalizado y está bien, pero creo que ha sido excesivamente nadinizada, ¿no? Algunos partidos políticos incluso han planteado que su única exigencia era que la señora Nadine Heredia, bueno, pues dejara de tener tanta intervención pública. Nosotros creemos que el problema de la institucionalidad trasciende el papel de la primera dama y tiene que ver con la falta de políticas públicas claras, la falta de rumbo claro para el país, y esos temas debieran discutirse y estar en agenda también. Sí, pero parece ser que, digamos, es un plan como que lo que me encantaría que usted hiciera, pero que usted no va a hacer de ninguna manera. Ya sé que no lo va a hacer, entonces... No, Rosa María, estamos hablando de cosas, como te decía, que el propio gobierno ha ido poniendo en agenda. Claro, pues yo podría sacar una agenda interminable, ¿no? Yo quiero la reforma política, quiero el voto voluntario, quiero que le suban la pensión a los de las 19.990, quiero, no sé, yo hago una lista también de plataforma legislativa, incluso de gobierno, interminable, ¿no? Quiero que le doblen el presupuesto de educación, quiero... En efecto. Claro, entonces, digamos, todas esas razones que son válidas servirían para censurar a cualquier gabinete, ¿no? ¿Por qué a este en particular? ¿El tema de Nadine no fue central para ustedes? No, por eso te decía, Rosa María, o sea, nosotros, si se tratara de plantear nuestra agenda integral, sería pues interminable, y como dices tú, no aprobaríamos en ningún gabinete de un gobierno que no fuera el nuestro, ¿no es cierto? Pero sí nos parece que hay puntos claves que fueron puestos, reitero, en agenda por el propio gobierno y que no termina de cumplir. Otro ejemplo, para ilustrar un poco lo que digo, en materia de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, tú recordarás el famoso SENACE, que el propio gobierno impulsó, ¿no? Presentó una ley al Poder Ejecutivo, se aprobó el año, pues ya creo que ya va a ser un año, y hasta ahora no da indicios siquiera de que lo va a implementar. Entonces, lo que nosotros decíamos era, ok, no hagas mi programa, ¿no es cierto? La gran transformación, no, pero tu programa, lo que tú has dicho, ¿no? SENACE, refinería de Talara, gasoducto, etcétera. Bueno, pues defínete, ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde vas a disparar? ¿No? Pero usted sabe perfectamente que todos esos son problemas de gestión que tiene el gobierno hace años, no solamente este, sino todos los anteriores. Creo que es más que un tema de gestión, un tema de política pública, porque, por ejemplo, el tema del gasoducto.
Hasta ahora no se tiene claro el esquema. Pero congresista, el gasoducto siempre fue desde el inicio un disparate. Se lo vieron haber dicho ustedes. O sea, se pactó hacer un tubo que nadie sabía de dónde sacaba gas ni a dónde lo llevaba. Pero resulta... Evidentemente eso es un disparate, pues no va a durar. Pero resulta, Rosa María, ahora que tenemos reservas que nos permitirían pensar en un gasoducto. Ahora, sí. Pero cuando se planteó inicialmente, de acuerdo, ¿de dónde va a salir el gas? No sabemos. ¿A dónde lo va a llevar? No sabemos. Pero ya tenemos el tubo. Ah, qué bacán. Bueno, bestial, qué buen negocio. Justamente, Rosa María, lo que nosotros decimos es pongamos sobre la mesa el esquema integral, ¿no es cierto? No hablemos en el aire. ¿Cuál es el esquema integral? Gasoducto, poliducto. O sea, ¿qué es lo que va a garantizar que este proyecto tenga sostenibilidad? Usted, pues, al ministro de Energía y Minas, ¿no es cierto? Lo interpela. No, pero estamos hablando de la presentación de un gabinete que está pidiendo un voto de confianza. El problema, Rosa María, es que sobre ese tema energético se interpeló N veces al ministro Merino. El Cusco ha hecho un paro contundente, masivo, hace unas semanas, exigiendo claridad sobre el mismo tema. En la presentación del gabinete nosotros lo pusimos en agenda. Rosa María, si el ministro de Energía y Minas nos hubiera dicho, efectivamente, aquí hay un problema, lo que fuera, no lo vamos a hacer por tal razón, en fin, darle claridad al país de lo que está pensando el gobierno hacer con este tema. Bueno, entonces nosotros tendríamos claro el escenario para luego, con nuestras herramientas, las herramientas que tenemos a disposición parlamentarias, interpelarlo, discutir el tema, etcétera. Pero si ni siquiera hay respuesta, como tampoco ha habido, Rosa María, y ese sí ha sido un punto clave para nosotros, respuesta alguna del señor Cornejo sobre las denuncias que planteó nuestra bancada, ¿no? El hecho de que su empresa, Corporación Helios, habría estado haciendo negocios mientras él era aún ministro de Vivienda. Creemos que eran denuncias lo suficientemente graves y con antecedentes, además de que se consumaron hechos, ¿no? Por ejemplo, solamente para poner un ejemplo sobre la mesa, cuando la esposa del señor Cornejo trabajaba en el Ministerio de Justicia, ¿no? Se contrató a la empresa de su esposo, el señor Cornejo, para que hiciera una consultoría, una asesoría para la licitación de un penal. Entonces nosotros creíamos que por lo menos iba a haber una respuesta del señor Cornejo en el sentido de, señores, yo voy a enviar la documentación necesaria para darles a ustedes tranquilidad de que esto no es así, yo no estoy incurriendo en ningún conflicto de interés, etcétera, etcétera. Eso se estudió. Nada. Pero señora Mendoza, eso ya se estudió, ya se denunció hace tiempo. Hay elementos nuevos que han sido puestos sobre la mesa. Mire, le dije, a mí no hay nada que me guste más que las buenas denuncias contra los ministros, ¿no es cierto? Finalmente, así somos los periodistas. Pero, digamos, no había nada que tú dijeras, ajá, no. De acuerdo, si fuera así, y ojalá sea así, Rosa María, tengas razón. No, en ese momento, lo que yo revisé, ¿cuál es el delito? Enhorabuena, ojalá fuera así, pero en todo caso, ¿no? Un gesto político del Premier es poner los puntos sobre las IES y aclarar este tema y decir, yo, señores, no tengo nada que temer, la situación es esta, les mandaré los documentos que ustedes quieran para aclarar lo que a ustedes les preocupa, etcétera, etcétera. Pero digamos, nada, ni un solo gesto, absolutamente nada. O sea, ¿ustedes realmente querían censurar al Congreso, al gabinete? No, de ninguna manera, por eso, Rosa María, en nuestro primer voto fue en abstención y no fue solo nuestro, sino fue de la mayoría parlamentaria. Porque fue un pacto. No, Rosa María, eso sí. Por supuesto que fue un pacto. Bueno, en todo caso fue un pacto en el momento, o sea, que quede claro que no hubo concertación previa, premeditada, la jornada, o sea, un pacto de jornada, obviamente. Pero no me decía a mí que tuvieron un ataque telepático y todos votaron igual, pues. No, claro, al final la gente se iba consultando, porque también la sensación, la impresión era generalizada de que había una extrema soberbia en el gabinete. Ya, pero fíjese que usted, no respondió ningún tema de ninguna de las cosas que fue planteada en la discusión, que respecto al tema de la institucionalidad tampoco terminaba de reconocer que había un problema y que había que corregirlo. Entonces, pero cuando ustedes llegan el viernes, ¿iban a votar no o se iban a abstener? Nosotros como bancada sí habíamos adelantado incluso nuestro voto en abstención. Pero fíjese, si ustedes votaban no y se sumaban a apristas, fujimoristas, la bancada de concertación parlamentaria y el PPC, ganaba el no. Porque lo que me decía Alberto Bengolea, no teníamos los votos el viernes. Y ahora el lunes sí tenían los votos. Es que por lo que ha habido acá es un ataque de hipocresía colectiva. No querían censurar al gabinete. Rosa María, nosotros en la primera votación no queríamos censurar al gabinete. Y en la segunda sí. Queríamos darle un mensaje
claro de que habían cosas que corregir, habían temas sobre los cuales esperaba una respuesta concreta. Ese era nuestro mensaje, lo dijimos públicamente y transparentemente, sin ninguna hipocresía, inclusive antes de la votación, lo cual nos hizo merecedores de algunas críticas, en el sentido de por qué no escuchábamos primero al gabinete, a lo cual nosotros respondimos, bueno, pues es que de palabras, digamos, ya a estas alturas no se vive, ¿no? Tiene que haber gestos concretos, en fin, cosas concretas que nos den garantías mínimas respecto a algunos temas. Nuestra intención no era censurar, era dar un mensaje que creemos luego no ha sido escuchado. Allá los colegas del PPC, a quienes respeto muchísimo, quienes han considerado que, bueno, la declaración de buena voluntad del señor Cornejo de que ahora la cosa va a ser fantástica, maravillosa, va a haber respeto a la institucionalidad, les ha bastado, a nosotros no nos basta. Entonces, en la medida que se vayan dando gestos concretos, bueno, estaremos pues, digamos, satisfechos, pero por lo pronto usted participó no es el caso. Digamos, del gobierno, de la bancada de gobierno, hasta que sucedieron los hechos de Espinar, ¿no es cierto? Más o menos. Durante ese tiempo, ¿usted vio cuál era el rol de Nadine Heredia en la política interna del partido y del gobierno? Rosa María, es bastante conocido que Nadine siempre tuvo un rol importante en el partido, era una militante activa, pero también era dirigente, en su momento dirigía la Secretaría de Relaciones Internacionales y eso jamás incomodó absolutamente a nadie, ¿no? En la medida que su rol estaba absolutamente claro, como tampoco incomoda o tendría por qué incomodar ahora que ella, en su calidad de ahora presidenta del Partido Nacionalista Peruano, emita opinión sobre lo que a ella le plazca o le parezca conveniente. Eso creo que todos le reconocemos ese derecho. El problema viene cuando empieza a actuar como vocera del gobierno, pero no solo eso, sino entrando en contradicción con ministros y con presidentes del Consejo de Ministros. Ahí es donde creo todos hemos señalado que ya nos parecía un exceso. Pero Rosa María, nuevamente, yo creo que no solamente se trata de lo que haga o diga la señora Nadine Heredia, sino de la falta de claridad en términos de políticas del gobierno. Si no hay claridad, si no hay diálogo al interior, pues claro, hay todas estas contradicciones. El ministro de Energía y Minas que dice eliminar los CIA, el ministro de Ambiente que dice no vamos a eliminar los CIA. Eso. Es que ni siquiera saben lo que ha dicho. Ha dicho, sí, eliminar los estudios de impacto ambiental para la prospección sísmica. Nada más, no el EIA completo, pues, que es una cosa completamente distinta. Bueno, el EIA de la prospección sísmica, que es la etapa de exploración solamente sísmica, que además si va a un concurso entre mis oyentes que me digan qué cosa es sísmica, la verdad, y voy al Congreso con una cámara y le pregunto a los 130 congresistas qué cosa es sísmica. Miren, yo te puedo decir alguito, Rosa María, porque como cusqueña he estado preocupada por la exploración dentro del lote 88, que está en una reserva territorial para pueblos indígenas, y sí fue motivo de preocupación porque en este caso particular estábamos hablando de sísmica, es decir, explosiones, perforaciones, helicópteros. Rosa María, en este caso particular, no son explosiones. Sí, así estaba contemplado en el propio estudio de impacto ambiental de Pluspetrol. Ahora, estoy de acuerdo contigo que no en todos los casos es tan grave. En este caso particular sí lo era, porque estamos hablando de una zona ambientalmente sumamente vulnerable. Hay casos en los que en efecto se trata simplemente de vibraciones, en fin, no tengo ahorita el término a la mano, pero en muchos casos esas vibraciones se producen por explosiones. Entonces, si nos van a decir que esto se va a dejar de lado, ¿no es cierto? Que se va a modernizar la técnica de exploración. La posición antiminera suya pues hace imposible cualquier debate. Usted se opone a la minería per se. De ninguna manera, Rosa María. Y para retomar el caso de Espinar que tú has mencionado, no se trata ahí de un problema de antimineros. Le incendiaron la fundación a la empresa, la fundación. Pero Rosa María, hay que valorar las cosas en su contexto y recordar, solamente para, digamos, entrar al término que tú has planteado. La gente de Espinar convive hace 30 años con la minería y jamás ha planteado que la minería se vaya porque es parte de su dinámica económica. Lo que han exigido es mejores condiciones laborales, ¿no? Ampliar la base de gente de Espinar minera que trabaje pone un ahí hospital y ¿no es cierto? El corregir el tema ambiental. Pone una fábrica de queso, de leche y de queso que no funcionó, lamentablemente. Claro, la incendiaron la fundación. Porque hubo negativa al diálogo de manera persistente durante largos meses. La politización que hay ahí, que hace imposible cualquier proyecto de desarrollo. No, Rosa María, puede haber un nivel de politización en el momento que
el gobierno central, la empresa, no atienden demandas que son totalmente legítimas, como la demanda ambiental. Y Rosa María, sería bueno que se sepa que estas denuncias por contaminación han sido confirmadas, legitimadas de alguna manera, por un monitoreo ambiental que ha sido realizado por el propio Ejecutivo, Ministerio del Ambiente, OEFA, SENASA, INGEMET, etcétera, que ha dicho sí, efectivamente hay un problema de contaminación, hay que corregirlo. Que entonces, no es ¿tenían razón claro, o no? pero que no es derivado de la empresa, sino de la naturaleza. No, el estudio no se pronuncia sobre la causa de la contaminación. Por eso, pues, y dice completa que la información. hay que hacer estudios adicionales para ver si la empresa efectivamente No está tiene, contaminando la empresa no, o no. la informe no dice que la empresa, sino que hay una contaminación natural, porque Dios hizo la tierra así, pues, y Rosa tiene María, elementos así. Con todo gusto te enviaré copia del informe final del Ministerio del Ambiente que dice que la contaminación está asociada a la actividad minera. Es decir, porque está en zonas circundantes y que queda por determinar la causa, que puede ser natural o que puede ser de la empresa. Ustedes movilizan a toda una población, hay muertos, hay daños a la propiedad pública, a la propiedad privada, hay un alcalde preso, todo por algo que es falso. No, la contaminación es real. Pero no la hizo la empresa. Los problemas de salud son reales. Claro, pero no la hizo la empresa. Bueno, eso queda por determinar. Ya, pues. Pero lo que fuera, si hay una población que te dice hay un problema de contaminación, mi salud se está afectando. Y ni siquiera es real. No, la razón es real, Rosa María. El informe del Ministerio del Ambiente dice que sí hay contaminación, Bueno, que hay que determinar la causa, hay que hacerlo, que hay problemas de salud, hay presencia de metales pesados en el cuerpo de las personas, lo hay. Porque en la tierra están los metales pesados, si no, no habría minería, pues. En la tierra, pero también hay problemas de la empresa. Han habido supervisiones de la OEFA que han multado a Extrata, tanto en temas ambientales, en temas laborales también. Hace poco el Ministerio del Trabajo ha sancionado a Extrata Tintaya, entonces... Ahora, ¿usted siempre ha votado en contra de todos los gabinetes después de que se apartó el gobierno? No. Más bien hemos optado por dar nuestro voto a favor. No me puedo creer. Pero en este caso, Rosa María, estamos... Yo pensé que había sido consistente, como los mujeres siempre en contra. Que sería lo lógico, ¿no? Hay que ser consistente. Si yo tengo una posición contra el gobierno, todas las veces voto contra el gobierno. Rosa María, Acción Popular Frente Amplio no tiene una vocación per se de contradecir en todo al gobierno, y no somos, esa no es nuestra política en todo caso. Nosotros evaluamos seriamente, con responsabilidad, cada caso, cada tema y cada circunstancia. Y en este caso particular nos parecía que, estando a mitad del gobierno, era ya tiempo, era necesario que planteara con claridad sus políticas sobre diversos temas, cosa que nos parece no ha hecho. Eso no significa que de ahora en adelante votemos todo rojo, de ninguna manera. Aquello que nos parezca positivo para el país, que nos parezca que tiene lógica y horizonte, votaremos a favor, y aquello que no, votaremos en contra, interpelaremos, denunciaremos, etcétera, etcétera, en función de las circunstancias. De la opinión pública que en realidad esto no ha sido más que una, digamos, como dijo yo, cacheta de payaso, falsísima. Porque en realidad ninguno de ustedes quiere perder su trabajo. Porque si censuraban este gabinete, lo que iba a hacer el presidente, claro, lógico, mandarle uno que tuviese la obligación de ser censurado, ¿no? Que iba a hacer todo lo posible con el encargo de que vaya a ser censurado y disolver el Congreso. Eso sería pensar que el presidente realmente está con una vocación de disolución del Congreso. No, pero ustedes empezaron. No, Rosa María, el Congreso no hizo más que optar por un camino totalmente constitucional. Disolver el Congreso es absolutamente constitucional. Por eso, entonces, la posibilidad de que este primer gabinete hubiera podido ser censurado no necesariamente significaba pues la hecatombe. O sea, es un camino constitucional que hubiera significado, bueno, para quienes tenemos buena fe, que el presidente presentara un mejor gabinete, hiciera gestos políticos hacia la oposición, hacia la ciudadanía. Si tú tienes una declaratoria de guerra, se responde, ¿no es cierto?, con otra medida de guerra. O sea, tú me censuras un gabinete y yo te censuro. Pero eso significaría pensar que en política no hay posibilidad de diálogo, de negociación, de concertación, y que cuando uno plantea una posición contraria, el único resultado va a ser la guerra. Está clarísimo que no dialogaron con ustedes. Eso sí está clarísimo. Ahora lo tenemos clarísimo. Y no van a ninguna voluntad de porque diálogo. Ustedes representan, no Acción Popular ciertamente, pero sí algunos congresistas de Acción Popular, y ustedes que se han unido a ellos, la izquierda más radical del Congreso en este momento. Y con la izquierda más radical del Congreso no van a conversar. Ahora, dicho sea de paso, que llegó en la lista de Ollantumala.
paradojas de la vida. Bueno, si el gobierno simplemente censura o excluye del diálogo a determinadas agrupaciones políticas por diferencias ideológicas, pues sería realmente lamentable, ¿no? Estaríamos contradiciendo el principio básico de la democracia, ¿no? Que es el pluralismo. O sea, tenemos diferencias ciertamente, pero eso no significa que no estemos dispuestos a dialogar, como lo hemos hecho en el diálogo que convocó el señor Jiménez, que lamentablemente ha quedado hasta hoy en nada. O sea, la voluntad de diálogo siempre va a estar ahí, pero eso no significa pues contentarse porque me dieron un papelito, me mandaron una nota de prensa de la PCM diciéndome que ahora sí todo va a estar bonito. Bueno, pues en todo caso... ¿Usted no le cree al señor René Cornejo? A estas alturas, Rosa María, después de todo lo transcurrido, yo creo que no bastan algunas declaraciones de buena voluntad. En la medida que veamos gestos, claro, y no le sorprende podremos usted confiar. Estar, ¿no?, de izquierda, radical, ¿no?, con todas estas posiciones en materia económica, votando de la mano con el fujimorismo. Los extremos se tocan. Mira, Rosa María, nosotros no definimos nuestra votación, nuestra posición en función de lo que hace o deja de hacer el fujimorismo. Nosotros lo definimos a partir de una agenda, de un planteamiento político, programático, que tú has llamado radical, pero de todo, digamos, reconozca usted que usted y su grupo representa, digamos, la posición más de izquierda dentro del Congreso. Sí. No hay otro, pues. Sí, y nosotros planteamos justamente la necesaria construcción de políticas claras respecto al tema energético, respecto al tema ambiental, respecto al tema laboral, diversificación de la producción económica, revisión del esquema tributario, ¿no? Porque el canon que tenemos ahora nos tiene sometidos a vaivenes que han afectado a los gobiernos locales en los últimos tiempos. En fin, una agenda que, si tú quieres, llamarla radical, pero la de la gran transformación, que tiene que ser discutida. Y que hoja de ruta la dejó de lado. No, Rosa María, o sea, estamos perfectamente conscientes que no es nuestro gobierno, entonces yo no le voy a pedir a este gobierno la gran transformación. Por eso, porque usted entró con ellos. Algún día llegaremos al gobierno y haremos la gran transformación. Yo sé que eso te da mucho miedo, Rosa María, pero lo podemos conversar en otro momento. Pena, más que miedo, la verdad. Bueno, en fin, lo que tú quieras. Pero sí creemos que un gobierno, cualquiera que fuera, tiene que trazar algunas líneas claras para que el país sepa hacia dónde se enrumba. Y ni siquiera para satisfacernos a nosotros. Yo te hablaba del tema del gasoducto. Si me pongo en lugar de los inversionistas y yo me digo, pues, pero ¿apuesto o no apuesto por ese proyecto? ¿Pero por qué se va a poner en lugar de los inversionistas? Nunca se ha puesto en ese lugar. Pero... Rosa María, o sea, no porque uno es de izquierda está pensando que absolutamente todo lo tiene que hacer el Estado y que nadie tiene derecho a invertir en este país. No lo sé. Lo que nosotros creemos es que el Estado es quien tiene que planificar, convocará al sector privado, nacional, extranjero para determinados proyectos, pero a partir de un proyecto de país, a partir del ordenamiento territorial, a partir de trazarse líneas políticas y horizontes más tradicionales, si se quiere, aunque no esté unida a la izquierda, pero la izquierda, el APRA y el fujimorismo votando igual. Bueno, también, Rosa María, habría que decir ahí es notable, que algunos sí tienen intereses particulares. A mí no me cabe la menor duda que el APRA está más preocupada en lograr distraer la atención de la tribuna respecto al informe de la llamada megacomisión, que es sumamente grave para el APRA, ¿no? En particular el tema de los narcoindultos y el BTR. Y eso se revela no solamente por lo que dice el informe, sino por el propio accionar del partido aprista, empezando por el señor Alan García, que se ha visto obligado a acusar de manera vil, baja, al señor Tejada de algo que tiene que ver estrictamente con su vida privada, ¿no? Entonces eso te demuestra que están preocupadísimos, desesperadísimos, y ellos están usando su votación, están usando este escenario para su agenda particular. Claro. Ese no es nuestro caso, Rosa María. Claro, pero van juntos, pues, ¿no? Entonces siempre en política hay que ver quién es tu compañero de ruta. Bueno, Rosa María, nosotros nos debemos a una agenda, nos debemos a un sector de la ciudadanía que tiene demandas que no están siendo atendidas, las cuales nosotros pretendemos representar, y votaremos en función de ese compromiso, no en función de los 4 votos del APRA que, bueno, la verdad, ya poco me importan. Perdóname si suena un poquito poco elegante. Yo creo que nuestro voto no se va a definir en función de ellos, ¿no? Las bambas será vendida a los chinos, me dicen acá. Pero en efecto, eso se está anunciando hace tiempo, como que los chinos también van a adquirir el lote 57, 58. Y con los chinos usted no tiene problema. Bueno, habrá que ver, chinos, ¿no? Los compromisos ambientales, los compromisos laborales.
Pero, Rosa María, yo creo que en términos de inversiones, los chinos no son ni más ni menos que la gente de Brasil. No crea. Bueno, tienen menos problemas en el Perú. Bueno, también hay denuncias de empresas mineras que no tienen políticas laborales de las tienen más correctas, políticas ¿no? laborales chinas, pues. Habrá que estar vigilantes, Rosa el María. problema. Por eso estaremos vigilantes para asegurarnos que, y esa es nuestra lógica, no somos enemigos de la inversión, Rosa María, somos enemigos en todo caso de las inversiones que no respetan el medio ambiente, que no respetan a los trabajadores y que se creen pues dueños de las políticas públicas. En todo caso, de esas inversiones sí somos enemigos, de las que son correctas, que se ciñen al marco legal constitucional, respetan a los ciudadanos, consultan con ellos, bienvenidos, Rosa María. Bueno, esa es la izquierda que tú tildas de radical. Claro, lamentablemente esos bienvenidos ya no vienen, pues se están retirando ya de 7, 8 lotes. Hoy día está en primera plana, ¿no? Mire usted, ese tipo de políticas petroleras abandonan 7 lotes por trámites y problemas sociales. Pero justamente Así porque tienes un gobierno que no aclara su política, que no dice, bueno, en términos ambientales esta va a ser la ruta, porque ¿no es tienes cierto? una izquierda que agita, ¿no es cierto? Y que trata de evitar acomodar Perdóname, Rosa María, la inversión ¿qué privada. tiene que ver la izquierda o el Frente Amplio con que las empresas estén retirando de los lotes petroleros? Porque tienes problemas sociales, en todos. A ver, yo te voy a ver, un problema social, como le dices tú, el lote 1AB, ahora 192, donde hay 4 federaciones indígenas fuertes que han dicho, ¿qué cosa han dicho, Rosa María? Y ahí, perdóname, hubiéramos querido tener algo que ver, pero no hemos tenido nada que ver la izquierda, es un tema estrictamente autónomo de las federaciones indígenas que han dicho, perfecto, ellos no se oponen a que se vuelva a licitar el lote, han dicho, perfecto, señores, ¿quieren seguir explotando el petróleo en nuestro territorio? Ok, pero mínimamente antes, mira, todos estos derrames, las lagunas que me has contaminado, el agua que me has afectado, corrígeme, arréglame, ¿no? Atiende mi salud, un poquito de proyectos de desarrollo y vamos para adelante. Y ahí hacemos la consulta previa. El gobierno hasta ahora no es capaz de trazar una ruta para responder esas demandas que son totalmente legítimas. Y respecto a las cuales, Rosa María, la izquierda no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Bueno, muy bien. 9:32. Pregúntales a las federaciones indígenas del Pastaza, el Corrientes del Tigre y el Marañón si ahí el Frente Amplio o Goyo Santos o no sé en quién estás pensando tú ha tenido algo que ver en una agenda que es totalmente legítima y que si se atendiera muy bien podría proseguir la explotación en este caso de hidrocarburos. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir porque ya son las 9:33 y Dios me mata porque tiene que cumplir.